Muy buenas tardes, niños. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con nuestra clase de escuela dominical. Vamos a ver hoy una historia muy hermosa que es la historia de David. Una historia de David que es sobre el temor de un pueblo, el pueblo de Israel que sintió temor en algún momento. Vamos a encontrarla hoy en el libro de Primera de Samuel 17. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con la historia. Bueno, dice que el pueblo de Israel tenía como enemigo a un pueblo, a un ejército que se llamaba el ejército de los filisteos. Este ejército tenía una característica, ¿sí? Este ejército tenía a un paladín, se llamaba un paladín que era grande y era fuerte y se llamaba Goliat. Dice, cuenta la historia o nos dice la palabra de Dios que el ejército de Israel estaba a un lado y el ejército de los filisteos estaba al otro lado. ¿Sí? Y este ejército decía que tenía gran temor, miedo. ¿Y por qué miedo? ¿Sí? ¿Cierto? Muchas veces hemos sentido temor, ¿cierto? Hemos sentido temor de muchas circunstancias, ¿verdad? Y así le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué tenían temor, miedo? Porque en este ejército de los filisteos había un paladín con una armadura grande, una lanza grande, era muy fuerte. ¿Sí? Mire su escudo muy fuerte, grande. ¿Sí? Y este hombre todos los días se paraba al frente del ejército y decía, a ver, ¿quién de ustedes va a pelear contra mí? A ver, ejército de Israel. Llamaba al ejército de Israel y le decía, ¿quién va a pelear contra mí? A ver, envíenme. ¿Quién sea capaz de pelear conmigo? Y se reía. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién puede vencerme? A ver. Y el ejército de Israel con gran temor. Sí, escuchaban a este paladín gritar a grandes voces, ¿quién puede contra mí? Nadie puede. Pero entre ese pueblo de Israel había un jovencito llamado David, que en algún momento escuchó, dijo, ¡ay! Su padre lo envió a llevarle comida a sus hermanos que estaban allá atemorizados en el ejército de Israel. Su padre lo envió a llevarles comida. Y cuando él fue a llevarles comida a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel, escuchó, ¡ay! Y escuchó lo que este paladín decía. David escuchaba y le preguntaba a los que estaban por ahí, ¿qué es lo que ese hombre dice? Y todos le decían, sí, es que él dice, a ver, ¿quién puede pelear contra él? Pero nadie se acerca, nadie es, porque tienen mucho temor. Entonces dijo, ¡ja! ¿Quién será ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién será él? Y entonces cuando David dice eso, lo escuchan. De los del ejército de Israel lo escuchan. Y sus hermanos también lo escuchan. Le dices, no, David, tú no te vas a meter aquí. ¿Por qué has dejado las ovejas de nuestro padre? Las has dejado abandonadas por venir aquí. Vete, que este paladín, este Goliat te puede matar. Vete de acá. David dice, no, yo solamente estoy escuchando. Pero este incircunciso paladín, Goliat, ¿cómo se atreve a desafiar al ejército de Dios, al Dios del Dios viviente? Y entonces
esas palabras fueron oídas por el rey Saúl. Fueron oídas por el rey Saúl y lo enviaron a llamar. ¡Ay! Fueron delante del rey y el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¿cómo así? ¿Que tú estás diciendo que tú eres capaz de pelear contra ese Goliat? Y él dijo, ¿cómo eres capaz? Dice, sí. Le dijo, sí, rey. Lo mandó llamar, ¿cierto? Vamos a mirar que sigue en la historia. Y él le dijo, rey, yo cuido las ovejas de mi padre. Mire, le dijo, rey, yo cuido las ovejas de mi padre. Sí, mire, yo soy cuidador de ovejas, pero también, oh rey, cuando algún oso o un león que quiera venir a comerse una oveja, yo lo cojo de las quijadas y lo mato. Y yo libro cualquier oveja de las garras del león o del oso. Dice, sea oso o sea león, tu siervo lo libra las ovejas. ¡Ay! El rey Saúl quedó asombrado y dijo, ¡ay! Si tú puedes hacerlo, te prometo que te voy a dar lo que tú pidas, tú y tu casa y tu familia. Y le dijo, te voy a vestir con unas ropas, con un casco, con un escudo, una lanza grande. Pero David, al ponerse su traje, no podía caminar. Decía, no puedo caminar con esto. Es imposible caminar con esto. Y dijo, yo voy a vencerlo. Pero ¿saben, hijos, por qué? No era con el poder de él. Era por la confianza que David tenía en Dios. Por eso David era fuerte y era poderoso, porque su confianza y su poder venían de Dios. El pueblo de Israel tenía mucho temor, ¿cierto? Y en muchas ocasiones tenemos temor. A veces nos da temor la oscuridad, a veces nos da temor los truenos, la lluvia. Pero debemos tener la confianza de que Dios está con nosotros. Así como David confiaba en Dios. David confiaba en Dios, en el Dios de los ejércitos, en el Dios de Israel. Él confiaba. Por eso él le dijo al rey Saúl, tu siervo rey puede coger a un león, a un oso y matarlo. Por eso él sabía que la confianza no estaba en él ni en sus fuerzas. Las fuerzas que David tenía era porque provenían de Dios. Entonces dijo, ¡ay! Y él se puso allá al frente, dijo, vamos a ver. Pero David sabía que no podía ni con espadas, ni con lanzas, ni con cascos, porque nunca había practicado esto, ¿cierto? Entonces él tenía en su bolsa, tenía una bolsita que cargaba, fue al río y dice que tomó 5 piedras. 5 piedras. Tomó 5 piedras. Y cuando empieza, al otro día, pasaron unos días y empieza Goliat. A ver, ¿quién se puede enfrentar contra mí? Y cuando David llegó al frente del ejército de Israel, se presentó delante del ejército de Israel con las fuerzas que Dios le daba. Dijo, yo voy a pelear contra ti. Goliat se reía de David. Goliat se reía carcajadas de David. Decía, ¿tú qué eres? Yo te puedo coger y te voy a dar por carne a las aves de los cielos.
Tú vienes contra mí con palos y con piedras como si yo fuera un perro. Y se reía de David. Se reía de ver al muchachito valentón. Sí, recuerden, hijos, el temor nos hace y nos debe de llevar a que pongamos nuestra mirada en Dios. Pongamos esa confianza en el Señor Jesucristo. No en las cosas que podemos hacer, no en nuestra propia fuerza, en la fuerza que viene de Dios. Y por eso David confiaba en Dios. Él no confiaba en la piedra y él no confiaba en su onda. Él confiaba en las fuerzas que Dios le daba. ¿Sí? Entonces, sigamos. Dice Goliat, miren aquí a Goliat, grande, fuerte, y con su espada quería coger a David y hacerlo pedacitos y entregárselos como carne a las aves de los cielos. ¿Sí? Y entonces David con su onda, dice que toma su onda, se hace enfrente y él allá, dice, y empezó a darle vueltas y vueltas y vueltas a su onda y hasta que se la lanzó a Goliat. Y dice la palabra que la piedra que David lanzó quedó clavada en la frente de Goliat. Esta piedra, miren hijos, quedó clavada en la frente de Goliat. ¡Ay, qué maravilla!, ¿cierto? Dice que las fuerzas se las dio el Señor, Dios Padre Todopoderoso. Y dice que Goliat cayó con su frente a tierra. Y cuando él cayó, David corrió hacia él, se puso en su frente y lo mató. Le quitó su cabeza. Le quitó su cabeza y la cogió así. Cogió su cabeza y la mostró. ¿Y qué pasó con el ejército de Goliat? Con todos esos enemigos. Salieron huyeron, se fueron porque quedaron aterrados, quedaron espantados de lo que David había hecho. Pero recuerden, hijos, esa fuerza solamente se la daba Dios, ¿sí? Ese temor que había en el pueblo de Israel había desaparecido, porque Dios era el que les dio la confianza, ¿sí? Y el ejército de Goliat salió corriendo, salió despavorido, huyendo de lo que al ver lo que David había hecho con Goliat. Salió huyendo, corrió. Y David cogió la cabeza y dice: en el nombre del Señor yo puedo vencer. Y David dijo: yo he vencido en el nombre del Señor, porque es Dios quien me da la fuerza. ¿Sí? Hijos, recuerden que la confianza en el Señor vence cualquier temor, cualquier miedo, cualquier temor que tengamos en nuestro corazón. Debemos saber que podemos poner nuestra confianza en Dios y Dios nos toma en sus brazos y nos da fuerzas para poder, así como hizo David, acabar con el temor. ¿Quién representaba el temor? Goliat. Pero David cortó la cabeza y la levantó así al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pudo decir: ¡bravo!, porque habían podido vencer su temor. El temor a veces no nos deja avanzar, a veces nos pone así. Pero es Dios el que levanta nuestra cabeza y nos ayuda, porque podemos colocar nuestra confianza en Dios. ¿Listo, hijos? Entonces ahora vamos a volver a recordar ese versículo que nos habla de esa confianza que David puso primeramente en Dios. ¿Listo? Cuando le dijo a Goliat: usted viene contra mí
con lanza y con jabalina, pero David dijo, yo voy a ti con la fuerza del Dios viviente. Vamos a volver a recordar el versículo. ¿Listo? Nos vemos.